Qué gusto, amigos, amigas que se conectan a la señal de Yo Soy el Centro Histórico. Un viernes más para compartir historias, anécdotas, pero hoy es un viernes especial. Estamos conmemorando el Día de la Mujer y justamente por ese día tan importante de tantas luchas, de tantas conquistas, de tantos derechos, estamos con grandes invitadas para conocer muchísimo más de la historia de este rincón de la ciudad. Pati, querida, qué gusto volver a compartir micrófonos en este viernes, como decimos, en un día que tiene muchísimo todavía que contar, pero también muchísimo que recordar y muchísimas pues consignas todavía vigentes. ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Yo Soy el Centro Histórico este día viernes 8 de marzo del 2024, donde estamos, como dijo mi querida Anita, con todo la información hasta cierto punto de esta fecha tan relevante para las mujeres, donde hemos contado con el apoyo de muchos varones también, hay que decirlo. Y bueno, vamos a ir retomando estas fechas, vamos a conocer un poquito más de la historia, no solamente del centro histórico, sino de aquellas mujeres que han sido ejemplo para cada una de nosotras, de donde tomamos fuerza para seguir defendiendo nuestros derechos, mi Ani. Claro que sí, mi Pati, justamente para conocer algunas de esas historias, pero también de mujeres valiosas, estamos con la doctora América Ibarra. América tiene, bueno, una larga hoja de vida que nos va a compartir acá y muchísimo conocimiento. Ella es historiadora, es integrante también de la Academia Nacional de Historia y bueno, no les queremos contar todo para que sepan más de la trayectoria. América, qué gusto tenerla en la casa de Yo Soy el Centro Histórico, bienvenida. Muy buenos días, gracias a las organizadoras de este programa, gracias a este medio de comunicación, Plataforma al Aire. Es para mí un honor compartir con ustedes y acá estamos para conversar de algún detalle de Quito que sí nos gustaría que conozcan más los ecuatorianos. Así es, mi querida América. Bueno, usted tiene mucho conocimiento sobre aquellas mujeres que han sido un ejemplo para cada una de nosotras, ¿no? Porque cuando se habla de la historia siempre se renombra nombres, en este caso, de varones, pero ha habido muchas mujeres que han decidido sumarse a esta lucha, a la defensa de los derechos, no solamente de las mujeres, sino en sí de la sociedad en general. ¿Qué decir al ejemplo? ¿Qué decir al respecto? ¿Cuántos ejemplos tenemos que debemos ir recordándolas? Pues qué maravilla, ¿no? Aunque no participo mucho de esa defensa exclusivamente de las mujeres, cuanto de los seres humanos como tales, pero valga la ocasión y encontrándonos en este mes de marzo, encontrándonos en esta maravilla que tiene el país, lo mejor del Ecuador, lo mejor, me permito pensar, que de Sudamérica en cuanto a ciudad patrimonial, que es Quito, la ciudad patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO, ustedes lo conocen, en el año 1978, que tiene el centro histórico más grande de América Latina. Es una ciudad preciosa que de repente por los avatares de la política y otros detalles que no vienen al caso se la está descuidando. Valga la ocasión para hacer un llamado a todos los quiteños, a las autoridades, a quienes tienen la obligación y nosotros también el derecho de exigir que nuestra ciudad sea preservada, que esto que es lo más bonito que tiene Quito se lo mantenga. Y además estamos en la obligación, en el gran reto de invocar a la juventud, hombres o mujeres, pero especialmente la juventud, para que asuman la significación, para que asuman la historia de esta ciudad. Hablando de mujeres, pues nos encontramos en este lugar precioso, en esta hermosa casa donde se encuentra este medio de comunicación, muy cerca de la casa de Manuela Canizares. Qué mejor que hablar de las heroínas de la independencia, de quienes nos dieron este valor superlativo que es la libertad. Ahí está la casa de Manuela Canizares, hoy tiene pues un restaurante, la Casa Manuela, y es la casa que está pegadita al Sagrario, a esta iglesia tan emblemática, esa capilla tan linda, al frente de la Compañía de Jesús, ¿no? Ahí está el restaurante, hecho hoy un bonito restaurante que es Casa Manuela, y ahí es donde nació Manuela Canizares, fue su casa, fue donde ella organizó la reunión con los próceres aquel 10 de agosto. Recuerden ustedes esa voz de una mujer diciendo el momento que los próceres querían dejar de lado el primer grito de independencia, fue esa voz de la mujer la que dijo: cobardes, hombres de poca fe, nacidos
para la servidumbre. ¿De qué tenéis miedo? Y entonces esto en la boca de una mujer pues hizo que se empoderen nuevamente los patriotas, que no se acobarden, e inmediatamente se acordó dar el grito de la libertad como estaba planeado. Y qué valioso recordar, porque hay personajes que justamente se nos van quedando a veces en los pasajes de la historia, y esas frases deben seguir resonando. Y qué bonito escuchar esa frase acá, porque si bien hay personajes que como Manuela, y bueno, las tres Manuelas son tan conocidas, pero también hay personajes de la cotidianidad. De hecho, en la independencia también aquellas mujeres que llevaban la comida, los patriotas, que estaban también quizá en esos espacios menos conocidos, un poco más como ocultos, pero ahí presentes en las batallas. ¿No? Mujeres que estaban dando el apoyo desde atrás, como usted lo manifiesta, llevando alimentos, mujeres que estaban listas para la salud, para darles atención en los temas de salud, y aquellas mujeres tan especiales que estaban en los salones para escuchar la información, ¿no? Aquellas que estaban presentes en cada reunión de los próceres, de las autoridades, y que se encargaban de escuchar qué es lo que se estaba tramando e inmediatamente pasar esa información a los patriotas. Esas mujeres pues son realmente de muy altas en su vocación cívica, patriótica, y poco reconocidas. Eran la inteligencia de esa época. Sí. Con la intuición femenina hacían pues de inteligencia, ¿no? De hacer como de espionaje, de servicio de espionaje, y pasar la información, y gracias a ello se pudo conseguir muchísimo, se pudieron hacer muchos avances y conquistar nuestra libertad. Algo que me llama la atención es justamente que haya existido este tipo de mujeres que de alguna manera hacían inteligencia, como dice Miani, y lo pasaban sin necesidad de que esto se difunda, como por ejemplo pasa en la actualidad. Hay a veces que tienen algún tipo de información y hasta que realicen los operativos y más ya fue tarde. En esa y además época se distorsiona, ¿no? En ese tiempo pues no dejaban que funcione la comunicación con ese mecanismo del teléfono, que vamos pasando de una a otra y la información llega al revés. Caso contrario pues se había dicho que la independencia va a darse el 10 y a lo mejor resultaba el 11, pero no, por suerte ahí eran fidedignos, ellas fueron muy responsables con esa misión, sabían cumplir su cometido y lo hacían de manera extraordinaria. Y qué lindo también recordar el tema de la salud, ¿no? Porque además recordemos que en el caso de Quito, en el antiguo Hospital San Juan de Dios, pues estaban las madres que fueron las primeras enfermeras de Quito, y pues también estuvieron, bueno, años más tarde obviamente también cumpliendo esa labor con los enfermos, con la gente necesitada. Bueno, hemos estado en tantas épocas, no solo en la independencia, ahí firmes y, como recordando la frase, bien paradas. Así es. Y otra cosa muy especial de Quito que quisiera también comentarles, hablar de una casa preciosa que está muy cerca de este lugar. Estamos cerca todos. Estamos, sí, aquí estamos casi a la entrada del Cadizán, pero a la salida del Cadizán, en la calle Olmedo, está la Casa Bolivariana. La casa se llama así, fue una casa en que funcionó la Sociedad Bolivariana desde el año 1926, es una casa patrimonial justo pegadita a la salida del Cadizán. Ahí funciona hasta hoy la sede de la Sociedad Bolivariana. Y permítame contar con mucho orgullo que esa casa fue donada por un quiteño, de aquellos pues que ya no existen, de aquellos filántropos que se desprendían de mucho con tal de conseguir sus objetivos. Un gran bolivariano que fue Carlos Ibarra Valdivieso. A este ciudadano se lo decía el caballero de Quito. Él fue quien donó la casa a la Sociedad Bolivariana, y él fue el primer presidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador. Debo pues decirlo con mucho orgullo, mi abuelo, y él fue también quien formó en la vocación bolivariana al 5 veces presidente del Ecuador, el doctor José María Velasco Ibarra. Pues aparte de un político, un estadista, el presidente Velasco Ibarra pues tiene hasta ahora adeptos en todo el país por su honradez, por su preparación, un orador fuera de serie, ¿no? No ha habido, creo que hasta hoy no se ha dado un ciudadano, un político, un presidente con la oratoria, con la capacidad de convencimiento que a través de ese arte tenía el presidente Velasco Ibarra. Y se cuenta en las páginas de la historia, porque la Sociedad Bolivariana tuvo desde el primer día un medio de comunicación que era
el boletín El Libertador, fundado también por Carlos Ibarra. En ese boletín al que yo he acudido todo este tiempo, que se encuentran las narrativas de lo que hizo esta gran organización, que fue además la gestora del monumento al Libertador Bolívar en la Alameda. Justamente desde allí hacia el centro empieza el Centro Histórico de Quito, como ustedes lo saben, empieza la parte patrimonial, y ese monumento está justamente en un terreno donado también por Carlos Ibarra Valdivieso. Ahí hacia la parte occidental está el pasaje Carlos Ibarra. Es que todo eso era una quinta de quien patrocinó la construcción de este monumento. ¿Y cómo lo hizo? Pues con su capacidad de organización. Él fue primero quien puso la mayor parte del capital en ese tiempo, y además organizó un levantamiento nacional para que las municipalidades, los ciudadanos que tengan vocación bolivariana, que reconozcan en Bolívar al padre de la patria, vayan dando un pequeño óvulo, ¿no? Vayan dando un centavito, de centavo en centavo se reunió el dinero para construir ese monumento, que obviamente pues es uno de los más lindos de América también. Este monumento fue trabajado en Francia, se hizo un concurso a nivel internacional, concursaron escultores famosísimos, tanto de Francia como de Italia, y ganaron los franceses. Entonces, desde allá de Francia, bueno, el monumento pues desde que se lo empieza a gestar para recoger el dinero, para tener la primera idea, que empieza en el año 1928, la inauguración fue en el año 1935, precisamente cuando el doctor Velasco Ibarra asumía ya su primera presidencia. Él fue quien lo inauguró, pero lamentablemente el fundador, pues mi abuelo, había fallecido un año antes, ¿no? No pudo ver su obra terminada, pero eso pues nos comenta la historia, pero en cambio dejó su legado, la formación que el presidente Velasco Ibarra tenía sobre Bolívar, se lo dio Carlos Ibarra, porque dicen que cuando el presidente tenía 14 años, muy adolescente, iba siempre los fines de semana a la Hacienda Ibarra, que es el lugar del sur de Quito, donde ahora está la Ciudadela Ibarra. Esa era la Hacienda Ibarra, una de las haciendas de mi abuelo. Él fue también el propietario de la Hacienda El Cortijo, que está en el Valle de los Chillos, y de la casa que está en la calle Cuenca de San Francisco, una cuadra al sur. Ahí está la casa donde nació el presidente, otra casa de Carlos Ibarra. Porque si bien Carlos Ibarra pues era bastante potentado. Sí, realmente un hombre de haciendas, de mucho dinero, en cambio el presidente pues y su madre eran muy pobres, ¿no? Y él nació en la casa del tío, pasó gran parte de sus vacaciones en la Hacienda Ibarra. El presidente Velasco Ibarra, como conocerán tal vez, estudió en el Colegio San Gabriel, aunque se gradúa en el Mejía, porque en ese tiempo todos los estudiantes de los otros colegios tenían que ir a dar su grado en el Colegio Mejía. Entonces, bueno, pues la historia hasta que se hace este monumento, en las páginas de los periódicos de esa época encontramos 2-3 páginas completas del diario El Comercio hablando de lo que fue la inauguración del monumento, cómo se movilizó la gente de provincias, de Quito, desde Santo Domingo por las calles, con desfiles, con mucha algarabía, hasta el lugar en que estaba el monumento para el día de la inauguración. Eso iba a decir, para el día de la inauguración. Además, pues hablaba la pachanga tenía que estar presente para un momento tan importante. Y qué bueno conocer estos detalles, porque a veces podemos ir en el bus, bueno, ahora ya vamos por abajo también en el metro o en el trole, pero saber que cada rincón de Quito tiene su historia. A mí, dentro de esta maravillosa historia de este monumento que todos conocemos, también me queda una duda. Bueno, usted ya nos contaba un poquito, América, al inicio del programa, pero para quienes no se conectaban todavía, cuéntenos, ¿qué hace o cuál es el objetivo de la Sociedad Bolivariana del Ecuador? ¿Cuáles son las banderas de lucha de esta organización? Esta institución, pues, que ya está por cumplir el 10 de agosto, porque fue fundada el 10 de agosto, este 10 de agosto cumplirá sus 88 años, y vamos camino al primer centenario. Es una de las más tradicionales, las más serias que existen en Quito, porque más antigua solo es la Academia Nacional de Historia, que tengo también el honor de ser parte de ella y ser parte de su directorio. Esta fue fundada por Monseñor Federico González Suárez y tiene ya 114 años la Academia Nacional de Historia, pero varios de los que patrocinaron la creación de la Academia Nacional de Historia, entre ellos Jacinto Gijón y Camaño,
aquel propietario de la Circasiana. Ustedes ubican esa maravilla que es la Circasiana, donde está hasta ahora funcionando el Instituto de Patrimonio de la ciudad. Y el archivo también, que todavía no se muda. Exactamente. ¿No? Entonces, Jacinto Gijón y Camaño es uno de los presidentes de la Academia de Historia, uno de los que fundaron o patrocinaron la fundación de la Sociedad Bolivariana. También el abuelo del presidente Rodrigo Borja, Luis Felipe Borja, Modesto Peña Herrera, Juan Isaac Lobato, en fin, es decir, los mismos que fueron parte en ese tiempo de la Academia de Historia son los que crearon la Sociedad Bolivariana. ¿Para qué? Para difundir el pensamiento y obra del Libertador Bolívar. Debemos hasta hoy preciar mucho más lo que significa el pensamiento y la obra de Bolívar, porque nos ha dado lo más importante, que es la libertad. Cierto que en ese momento, pues, cuando la gente fue libre, no tenían bien claro qué es lo que debían hacer. Y no teníamos ya los líderes, los próceres que habían sido defenestrados. Como diríamos en Quito, no atinaban qué hacer. Exactamente, y entonces esto dio la consecuencia tan conocida de que tenemos nuestro primer presidente de nacionalidad venezolana, obviamente, porque los próceres fueron masacrados el 2 de agosto del año siguiente, y entonces no teníamos los líderes que fueron verdaderos patriotas. No es como a veces se quiere desdibujar, cuando hay intenciones de desdibujar lo grande de nuestra historia, se dice que no fueron realmente parte de la élite quiteña, sino que se trataba de marqueses, de gente vinculada de alguna manera a los realistas, y no es así, ¿no? Ahí está Juan Pío Montúfar, está el Marqués de Selva Alegre, ahí está esa maravilla que es la Hacienda Chirio Compañía, donde se reunieron en aquel diciembre los forjadores de nuestra independencia. Entonces, estudiar a Bolívar hoy, que el país está sufriendo las peores catástrofes de su historia, qué grande es esto, porque Bolívar significa honor, Bolívar significa dignidad, Bolívar significa valores, significa querer hacer las cosas, significa pensamiento, sentimiento y acción, algo que no se consigue hoy en día, ¿no? Como quisiéramos que nuestros políticos, nuestros líderes, nuestros gobernantes tuvieran estas tres cosas juntas, porque de nada sirve pensar algo si no llevamos en el corazón, si no tenemos ese mismo sentimiento, América, y si no somos capaces de ejecutar las obras. Qué bueno recordar esas consignas, que me uno al mensaje del inicio, que no únicamente fueron de esos, o no deberían ser de aquellos libertadores, sino de ahora, bueno, ahora de toda la sociedad. Cuéntenos en estas dos instituciones de las que forman parte, ¿cuántas mujeres hay? Y quizá contarnos algunas de las personalidades que forman parte de Gracias por la pregunta. Gran personalidad, pero debe haber mucho más. Yo he tenido colegas, ese honor de vincularme a la institución en el año 2014 por invitación de quien entonces era el presidente, el general Laercio Almeida Rodríguez. Ungía como vicepresidente el general José Gallardo Román, quien luego asume la presidencia. Ingreso yo a ser parte del directorio y después asumí la vicepresidencia. Hace 5 años asumí la presidencia de la institución y ya tuvimos que dejarlo pues en este mes de enero, porque como dijo el Libertador, no debemos paraminizarnos en el poder, ¿no? Una de sus frases famosas es que si eso ocurre, los gobernantes se acostumbran a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecer. Son esas enseñanzas, ese pensamiento tan claro que tenía el Libertador Bolívar, ¿no? Igual que su vocación a la honradez. ¿Cómo nos sirve hoy en día saber que con Bolívar, si alguien tomaba un centavo que no le pertenecía, él lo ejecutaba, lo mandaba a ejecutar? Pero no se nos olvide de las compinches, ahí de los nombres, para que no se nos queden fuera y nadie se nos resienta. Entonces, estas cosas drásticas que aparecen en su momento, pero son lecciones de vida, lecciones de historia, y por eso es que la juventud tiene que conocer a Bolívar. En la Sociedad Bolivariana nos hemos propuesto realizar el concurso nacional de oratoria cada diciembre, que se recuerda la fecha de fallecimiento del Libertador. Entonces nosotros convocamos a los colegios de Quito y a nivel de las provincias
provincias también para un concurso que se lo hace sobre un tema bolivariano. Hemos tratado varios, hemos organizado 10 concursos de oratoria ya. ¿Cómo les ha ido? Nos ha ido estupendamente porque a pesar de que a ratos nos sentimos decepcionados de la juventud, que ya no lee historia, que ya no le gusta la historia, pero no por su culpa, ojo, ¿no? Sino porque se encargaron de quitar del pensum de estudios la materia de historia, de moral, de cívica. Entonces, ¿de qué valores hablamos hoy si los jovencitos, los niños ya no estudian esto? No es su culpa, sino de las autoridades que lo hicieron. Quitaron el estudio de la historia y entonces los jóvenes pues ya no conocen. Si usted les pregunta a muchos de ellos dónde está el monumento de Bolívar, no lo saben. Si usted les pregunta quién fue Velasco Ibarra, Eloy Alfaro, no lo saben. Entonces nosotros tenemos la obligación, el reto de instaurar nuevamente el estudio de la historia. Y por eso, mi querida América, usted no es la única que impulsa esto, ¿no? Dentro de la sociedad que entendemos está integrado por hombres y mujeres. Reitero la pregunta idéntica. ¿Cuántas luchadoras más hay? Perfecto. Soy la tercera presidenta de la Sociedad Bolivariana. La primera fue Mercedes Viteri Lafronte. Ella también estuvo vinculado a la Academia Nacional de Historia. La segunda, Mercedes Chiriboga Gómez, y soy la tercera presidenta. Pero existen y han existido muchas mujeres formidables que han trabajado. Una de ellas, Hipatia Cárdenas, que tiene pues el colegio Hipatia Cárdenas, muy conocido. Uno de los emblemáticos. Y bueno, ¿no? mujeres famosas que han estado pues en la sociedad bolivariana con dinero, con tiempo y con ideas, ¿no? Porque cuando se pertenece a una organización de estas que son netamente culturales, donde no hay dinero, gracias a Dios, donde hay que poner para poder trabajar y cumplir objetivos, pues yo creo que es mejor porque no hay riesgo, ¿no? De que alguien tuerza su vocación y sus principios. Plata, Entonces, persona e ideas. Esta institución es una institución que funciona con pequeños aportes de sus miembros, así lo ha hecho siempre, y desde luego empezó con ese patrocinio del fundador, que al dar la casa y al poner la mayor parte del dinero, fíjese que cuando los municipios aportaban con 100 sucres en ese tiempo, Carlos Ibarra puso 10,000 sucres. Entonces pueden darse cuenta la significación de su aporte para mandar a realizar el monumento en Francia, ¿no? Lo hicieron a 2 horas de París y es un monumento pues precioso, que algún rato hicieron incluso correcciones porque el propio presidente Velasco Ibarra supervisó los trabajos allá en Francia. Ustedes saben que Velasco Ibarra estudió en la Sorbona de París, entonces él conocía mucho, conocía el idioma francés. Su esposa también hablaba francés, doña Corita Parral de Velasco Ibarra, y él pues hizo algunos cambios para dar esa imagen donde el monumento está proyectando al Libertador al infinito. Es un monumento precioso que está hecho en bronce, y hace unos 5 añitos, cuando yo estuve ya en la presidencia o en el segundo año, logramos que el Instituto de Patrimonio apruebe la colocación de la placa de bronce en el monumento. Ahora ustedes ya pueden leer que ese monumento fue hecho, inspirado por Carlos Ibarra Valdivieso y la Sociedad Bolivariana del Ecuador. Y mi querida América, tenemos pregunta de nuestros amigos internautas. Dice, ¿el concurso es solo para colegios o también para cualquier persona en particular? El concurso es para colegios, ¿no? Sí, se lo hace con el patrocinio de los rectores de los colegios, y les decía, pues ha sido estupendo para nosotros porque ahí hemos recuperado la fe, la esperanza en la juventud, al ver que vienen jóvenes brillantes, que han sido preparados por excelentes profesores, que han estudiado la historia, que además están dominando el arte de la oratoria, que es un arte precioso en la comunicación actual. América, a mí me queda ahí la duda. Son 10 concursos y sí me queda la espinita de cuáles han sido los colegios más ganadores. Bueno, pues sí, hemos tenido estupendos Sin que se ganadores. resienta nadie, eso sí. 2 del Colegio Nacional Mejía, 1 del Colegio Benalcázar, 1 del recuerdo del Colegio Eloy Alfaro, 2 del Colegio Simón Bolívar, una ganadora hubo del Colegio Manuela Canizares. Y me parece que me falta unita, que fue de un colegio de monjitas del Colegio María Auxiliadora de la ciudad de Riobamba, en un año que participaron el Colegio Chiriboga, ¿cómo se llama? Se me va el nombre completo, el Colegio Pedro Vicente Edmundo Chiriboga de Riobamba, Pedro Vicente Maldonado, y este de monjitas, el María Auxiliadora. Allí la medalla se llevó a Riobamba, esta señorita brillante, ¿no? Ahí sí hemos tenido, y por suerte mantenemos una relación tan cercana y amigable con el Colegio Simón Bolívar, obviamente porque el patrono es el mismo, y además el Simón Bolívar tiene una organización de egresadas bastoneras. Fíjense ustedes que bajo el liderazgo de Verónica Miranda, que hoy es miembro ya de la Sociedad Bolivariana, una jovencita que ingresó ya a la Bolivariana,
ella patrocina esta organización de egresadas bastoneras y que siguen funcionando ya chicas de 30, 40 años, ingenieras, abogadas. Verónica misma, su dirigente, es una abogada jovencita, y ella pues dirige esta organización con verdadera capacidad, con una fuerza, ¿no?, de voluntad para ir formando cada vez las nuevas chicas, las mejores bastoneras ingresan a esta organización, y ella nos acompaña cuando nosotros vamos en julio a colocar nuestras ofrendas florales en el monumento, cuando se está recordando en cambio el natalicio del Libertador, y hemos hecho en el Bicentenario un desfile por todo el centro histórico, acompañadas de las bandas de guerra del Simón Bolívar, del Mejía, etcétera. Bueno, mucho que contar. Tantas historias, mi Pati. No sé tú, mi Pati, pero yo, bueno, a mí, una de mis materias favoritas en la escuela y en el colegio era historia, hasta ahora. Cuando se tiene un buen profesor, sí, la historia es una maravilla. Y hoy me sentí una vez más de vuelta en clases de historia. Sí, yo también iba recordando todo lo que nos iba comentando. Copiarás para el examen, después vaya a venir la pregunta del año de construcción del monumento. Y ya ni me acuerdo. Pero bueno, qué interesante. Mi querida América, muchas gracias por habernos acompañado este día aquí en Yo Soy el Centro Histórico. Qué importante ir retomando pues la historia como tal, y que nuestras nuevas generaciones nuevamente se vayan apropiando de todo este tipo de conocimiento. Por eso es grande su labor, yo las felicito, agradezco profundamente esta oportunidad, porque lo que están haciendo es hacer patria. Se necesita sembrar en la juventud, en la niñez, para que nuestro Ecuador realmente vuelva a ser lo heroico, lo hermoso que es desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista geográfico, etcétera, etcétera. Esa labor que ustedes se han propuesto con ese lindo nombre en el programa, pues va realmente a dejar una huella. Por eso las felicito y las deseamos el mayor de los éxitos. América, qué gusto. Esta es su casa y siempre bienvenida. Y también, no sé, me uno a estas palabras de las nuevas generaciones, pero también aquellas no tan nuevas, para que cuando recorran los rincones, no solamente del centro histórico, sino de toda la capital, pues quizá vamos viendo con otros ojos. Quizá ahora las personas que se han unido a Yo Soy el Centro Histórico van a pasar por el monumento y van a tener una mirada distinta. Esperamos que así sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querida América. Ani, tenemos muchos más invitadas. Claro que sí, hoy es un día para disfrutar, para compartir y sobre todo para seguir descubriendo algunos momentos, también compartiendo anécdotas. También recordemos que aquí nos encanta conocer aquellas tradiciones de los barrios. Pero antes de eso también queremos contarles algunos datitos de agenda para que estén ahí pendientes, estén atentos y atentas, para que, bueno, puedan compartir también de la riqueza del centro histórico. Les contamos que el Festival Internacional de Música Sacra, que es ya una tradición por la Semana Santa, arrancará el 13 de este mes y se extenderá hasta el 24. Recuerden que habrá conciertos en distintos escenarios, bueno, a cargo de varios artistas. Hubo una convocatoria abierta, una convocatoria pública para el grueso de los artistas que se presentarán en este festival. Y de paso, para quienes les gusta la historia como América Ibarra y nosotros, obviamente, aquí en Yo Soy el Centro Histórico, pueden ir al Museo de la Ciudad y también al Museo del Carmen Alto los miércoles. Todos los miércoles de marzo van a estar con jornadas extendidas. Y también de paso, ya que hablábamos de barrios, hasta el 22 de este mes pueden visitar la muestra pictórica del párroco de San Marcos en la calle Junín, en la pizzería. Ahí usted pregunte, haga la tarea y visite de pasito y colabore también con estos artistas y con estos personajes de los barrios de la capital. Mi Pati, hoy tenemos una invitada especial justamente de uno de los barrios más tradicionales del centro histórico. Así es, nos vamos a la Loma Grande. Exacto, nada que la Loma de Puengasí. Sí, la Loma Grande nos vamos. Aplauda, ahí la Loma Grande. Bueno, pues gracias. Se nos presenta sola, mi Mayita. Yo soy Beatriz. Me llamo Beatriz Ñupangui. Yo he vivido muchos años en distintos barrios con mis padres, que nos hemos conocido todo el centro histórico. Toda la vida que yo tengo, mis 80 años que cumplí, he vivido siempre aquí en el centro histórico. Y hay maravillas de contar nuestro centro histórico, una historia, cada barrio tenemos nuestras identificaciones, nuestras ideas, nuestros programas, cuando hay buenos dirigentes que nos han llevado a dar la imagen de cada barrio
como es la Loma. La Loma Grande tiene muchas leyendas que se pudiera contar y no pasar toda la noche contando. Beatriz, bachita para los panas. ¿Para qué estamos para contar la historia de los barrios justamente? Para que no sea solo el aplaudir en la farra, en las fiestas de Quito, ¿no es cierto? Cuando nos dicen y la Loma Grande y la Guaragua, sino para que vayan, caminen por estos barrios y conozcan sus tradiciones, sus anécdotas, y Bachita justamente nos va a contar algunas de esas anécdotas, porque nos contaba antes de empezar el programa que eran tradicionales los juegos, la rayuela, se armaba ahí toda la dinámica con los vecinos. Así es, amiga, así es. Por ejemplo, ahí en la Loma tenemos muchas leyendas. ¿Como cuáles? Cuente, Por cuente. ejemplo, ahí había una señorita viuda, una señorita hermosa, que la casa, ¿cómo? ¿Cuál casa? A ver, ¿cuál Ya casa? Una de las ¿Al casas fondo? guapas de Es la al Loma. fondo por la calle Francia, abajo Ya. de la Loma Grande hay una casa, la Villa Encantada, ya, es la Villa Encantada. Había una mujer muy hermosa, ¿Como yo? encantada, una mujer muy hermosa, que ella solo tenía sus visitantes, solo militares y gentes No era diplomáticas. eso. Y ella Tenemos estaba ahí otros feliz y todas esas cosas. Tenemos también abajo en el Machángara, que se dice la mujer que se presentaba de noche, a las 7 de la noche se presentaba, y que toda persona que le miraba quedaba muerto. Pero morían, porque ¿Del era un susto? fantasma ¿De verdad? blanco, él es de una mujer. Y entonces un chico muy valiente se atreve, dice, yo me voy a atrever, me voy al Machángara y yo no tengo miedo. Y así fue, el chico se fue y ve que esta señorita con velo blanco, totalmente bien cubierta, y el chico no le tiene miedo, aquí estoy, le dice, no te tengo miedo. Entonces la chica, este fantasma, viendo que el chico no tuvo miedo, ¿qué hizo? Desapareció. Pero antes de desaparecer le dice, por tu valentía te voy a indicar, ahí atrás de los molinos hay un hueco y ahí cava y vas a hacerte millonario, pero con la condición de que tú hagas la iglesia de San Sebastián, que le alce la iglesia de San Sebastián y lo demás sea para él y su familia. Mire. Y sí Entonces, cumplió. Y sí Eso iba a cumplió el decir. chico. El chico cumplió, por eso existe ahora la iglesia de San Sebastián. Porque póngase que por ahí alguien le ganó. No, estuvo el ahí chico cumplió escuchando. porque le dijo la ermita, si tú no me cumples lo que yo te estoy dando, pues yo te llevaré, le dijo. Ya sabemos de Junto dónde. con, sí. De ahí, como le digo, la Villa Encantada era una mujer muy hermosa, mucho, ¿qué le digo? Pues La visitaban. la dice usted, visitaban ¿no? todos, solo militares, diplomáticos y todo, pero yo no sé si una vez hubo un accidente de que murió uno de los diplomáticos de ahí, entonces hubo una investigación ahí en la Loma de las autoridades para ver, porque era un diplomático que era del Estado, ¿no? Entonces averiguaron y todo, y no sabieron cómo, y no encontraron el cadáver de esta persona. Desapareció por Desapareció de completo. completo. Mira, ve. Hasta ahora Grandes existe historias. la Villa Encantada existe. ¿Es casa? La casa, En la es actualidad, una la vida. casa, la Villa Encantada existe. Ya tienen para este fin de semana la tarea en la Francia, ¿no es cierto? La Loma La Grande Francia, en la sí. calle Francia. En la Francia es. ¿Y hay algún distintivo ahí en la casa? Es una casa rosada. La es única una de casa color rosado. rosado, sí. Es una casa grande. Es grande ahí. Para que vean nomás. Y Bachita también, bueno, aquí déjenme contarles, ya que dijo de San Sebastián, mencionó la iglesia de San Sebastián, ya nos estaba adelantando ahí algunos datitos de su historia. Bautizada en la iglesia de San Sebastián. Sí, soy bautizada en San Sebastián ahí. Mi mamacita ahí vivieron, ellos tenían un negocito ahí, entonces yo he nacido ahí en esa esquina del sapo, que había un sapo, Ah, que sí, había nos ese juego de sapo, que botaban unas monedas y el que ganaba se llevaba todo.
¿Cuánto Entonces, se llevó usted? Y yo no, pues, yo era ni una niña todavía. ¿Nunca aplicó? No aplicó. Mi papá sí, le encantaba porque tenía un grupo de amigos ahí en San Sebastián. ¿Y será que todavía podemos ir? O yo no he pasado últimamente Bueno, por no ahí. sé si existirá Sí, o puede. no existirá. Todavía hay. Ya por aquí ya nos están soplando el dato de que sí se puede ir todavía. Sí, claro, es de toda la esquina de la calle Loja y la bajada de la Quijana. Y la que Esa cruza. casa esquinera que es blanca. Ahí es la casa del sapo. Así ¿Cuántos que ya años tiene esta casa del sapo? Por lo que entiendo, muchos años ya. Bueno, yo no le puedo indicar en esa parte sí, pero son muchos años que existe esa casa. yo pensé que iba a decir cuántos años tiene el sapo, pero Bachita, y usted sí una vecina totalmente consagrada del centro histórico, porque si bien ahora es vecina, bueno, desde hace varios años ya de la Loma Grande, ha pasado por varios barrios emblemáticos del centro, Sí. por San Juan nos contaba, por dónde más, a ver que nos toma la lección, San San Roque Roque. también. Viví en la calle del Manuel Arrea, ahí. Luego de aquí, lo último que vivimos con mi papacito fue en la calle Ambato, en la Victoria, en la plazoleta Victoria. Es una plazoleta. ¿Qué podemos Sí. contar de esta plazoleta por donde muchas veces pasamos al apuro? ¿Qué se acuerda usted de la ahora, infancia? La plazoleta Victoria, con esa pila que le han hecho, no tiene ningún sentido. Antes no había la Porque pileta. no había la pileta. Era normalmente ahí que había salidas de carros que subían por la Ambato, otras que subían por la Imbabura, otras que bajaban por la Belisario. Bueno, era bonito eso. Pero ahora con la pileta, no me cuadra. No me gusta No le gusta, porque... ¿Qué estamos haciendo feo a las piletas? Sí, no, en verdad le han dañado. Y justo hoy pasé por ahí y vi que están restaurando ese espacio, ¿no es cierto? Está todo cubierto, ¿será que le van a guapear? No ¿Le van a dar sé. un nuevo aire por ahí a la Plaza Victoria? Ahí sí no lo sé, porque como ya no vivo por ahí muchos años, entonces por eso es la razón. ¿Y San Roque? ¿Cómo era San Roque cuando usted San era Roque niño? era bonito, pues ahí había frente a frente, había el mercado San Roque, que era el San Roque. Mi papá tenía el negocio frente con frente al mercado San Roque. Ahí era bonito, ¿qué le digo? Pues la gente era muy ¿Seguro? llevada, muy seguro. Uy, muy seguridad, pues ahí en esos tiempos era seguro. Si no, Usted directito al penal. pues, salíamos a jugar los niños o las niñas, salíamos a jugar y todo, y había una seguridad que había. No como ahora estamos en este tiempo, inseguro la ciudad. Pero bueno, hay muchísima historia también. Y ahora mencionaba el negocio del papito, porque recuerden que en Yo Soy el Centro Histórico también nos gusta contar sobre esas tradiciones. Su papito tuvo en estos barrios que nos contaba una tiendita de abarrotes. Sí, tienda de abarrotes, él vendía todo vendía. Y bueno, a mi papá le gustaba ser muy aseoso, muy limpio. Él salía todas las mañanas a limpiar la vereda de afuera. Lo primerito que salía mi papacito era limpiar la vereda, tenerle limpiecito, y luego seguía dentro de su negocio y todo. Y qué buen ejemplo, ¿no, Eso te Bachita? iba a Porque decir. recuerden, para quien no lo sabe, que en Quito hay una ordenanza municipal Así que es. establece que uno, o sea, si usted tiene su casita, su negocio, es responsable del frente de la casa, es decir, la vereda es su responsabilidad. Salga, Así es. barra, recoja Sí. y guarde pues para No, hasta que así llegue era, el carro de la basura. esos eran tiempos antes Así que era. la gente lo hacía, porque le gustaba tener su frente limpiecito. Ahora no, ahora es tremendo. Bachita, y cuénteme ahí entre otras curiosidades, porque las tiendas de barrio antes, y me incluyo porque también crecí en uno de los barrios de Quito, era como el Facebook de antes, del TikTok, así se sabía, era como ahí Todo lo que pasaba. se enteraba de todas las noticias del Bueno, barrio. claro, pues los vecinos venían, compraban y ya comenzaban a contar las historias de lo que pasaba en el barrio, lo que la vecinita hacía, lo el niño hacía, todo eso era unas historias que hacía. ¿Y cuál es la que usted más se acuerda, que jamás se va a olvidar? Bueno, yo me acuerdo cuando un niño estaba jugando en la calle, ¿no? Y con algunos, y él les conquistaba al resto de niños y a niñas, Ah, ya. Él era el líder. el del líder grupo. de ahí, de los chicos. Ya. Pero los papacitos, cuando les vieron que salieron ahí a las calles, a los de estos, como allá había circulación de transporte, de buses, de todo, los papacitos les llamaron, les dijeron, jalándoles las orejitas, no se juega en la calle, se juega dentro de la casa,
Para eso hay patios en la casa. Haz que ahí se juega, no en las calles. Pero diga nomás, sin miedo, ¿qué le dijo? Andariego le ha de haber dicho. Lo que les decía, callejeros, malcriados, desobedientes, que no hacen caso, lo que les dice la mamá o el papá. Y eso era suficiente. Eso para era que suficiente. vayan. Y los niños eran obedientes, nunca más volvieron a salir a jugar en la calle. No hablemos de las temporadas actuales. Yo me acuerdo de las tiendas, no sé si usted, doña Bachita, que yo, bueno, en la casa no es que había mucha plata tampoco, ¿no? Pero uno así como que reunía las moneditas y había los huevitos, las moras, Los chicles también. los chicles de esos chiquitos de bola y uno decía, deme lo que me alcance. Ajá. Claro, así era, no, así eran los niños. A veces venían con los 10 centavitos. El real. Dice. El real, los 2 reales y todo venían. Y ahí compraban. Y con todo eso les alcanzaba, les daban el vuelto. No, que ahora nomás la Ahora salchi no, de a pues dólar, ahora no, nomás. antes de a centavito, de real. Ajá. Sí. Bachita, y bueno, sabemos que en la Loma Grande, bueno, hay muchísima historia de por medio. Sí, pero ustedes mucho, también mucho. tienen grandes artistas ahí en la Mama Cuchara. No sé si es que ahí también de paso les dan una serenata, están los de la agrupación Yavirag, están todas las bandas, los grupos de la Fundación Teatro Sucre. Cuéntame, ¿cómo es tener a tantos artistas ahí de vecinos? Bueno, nosotros tenemos un centro cultural, la Mamá Cuchara, que es al redondel del final de la Loma. Ahí, claro, en verdad, el Teatro Sucre, estos últimos años, nos han dado artistas, la gente asiste, está contento, las personas de la tercera edad más van, porque los jóvenes casi no les gusta la música nacional, sino la música moderna. En cambio a nosotros nos gusta la música nacional. ¿Y usted Entonces, oh, que va, si bailamos. Zapateando ahí, duro, zapateando duro. ahí. Antes que salíamos a bailar el 5 de diciembre, pues, cuando se inició, la primera vez que se inició, que se hizo ahí en los barrios y todo, que Los bailes, el municipio nos daban bandas, nos daban orquesta, nos daban, ¿cómo se llama? Bandas, Bandas, orquestas. orquestas nos daban. La banda de pueblo, ¿no? Ah, la banda no, bandas particulares. Ah, ya. Nos ¿Y a daban usted le ahí. gustaría que vuelva eso? Ay, Nuevamente. claro, pues es una Bachita, bonitos. pero es cuéntenos, hermosos. ¿le daban la banda el 5 de diciembre? Porque aquí sabemos que el 5 de diciembre usted está de cumpleaños. Claro, sí, no, verá. Aquí está Zapateaba mi con compañerita, más gusto. la Blanquita, que sabe que nos han dado siempre, hemos logrado nosotros como dirigentes barriales de la Loma Grande, que la Blanquita fue, y fuimos directivos. Nos daban a los inicios siempre, nos daban una banda, un disco móvil o artistas y todo. Y era bonito los barrios, los vecinos se unían. Ahí nos conocíamos, vecinita, ¿cómo está? Vecinita, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, todo. Éramos a vecinos que nos conocimos solo en esos tiempos de las fiestas de Quito. Y de ahí ya no les volví a ver, ¿o No, sí? no, sí nos veíamos, nos saludábamos. Ah, ya no ha sido sí. pana solo no, de farra. solo pana de fiesta, no, así. Bachita, y bueno, qué pena que el tiempo es ingrato, pero ya saben que la Casa de Yo Soy el Centro Histórico está abierta, encantadas estaremos de tenerle nuevamente por acá para que nos siga contando historias, novedades, porque muchísimas cosas se nos quedan todavía fuera para contar de la Loma Grande. Y yo les felicito a ustedes lo que han tomado de reconocer al Centro Histórico. Centro Histórico tiene muchas historias de contar, que no nos quedara ni el día ni la noche de contar todas las historias que tiene nuestro Quito. Si Quito nos sabemos hermoso, ir de sí. largo aquí, Bachita, Claro. vendrá nomás. Sí. Bueno, mi querida Ani, tenemos algo más que nos puedes seguir contando. Claro que sí, porque los invitados aquí, en este caso las invitadas en Yo Soy el Centro Histórico este viernes, no terminan porque tenemos muchísimas historias todavía, muchos chismecitos, muchas anécdotas todavía para compartir, porque como decíamos hace un ratito, todavía tenemos mucho que contar sobre la Loma Grande y esperamos también poder estar, como estuvimos hace algunos días en San Marcos, también estar por la Loma Grande compartiendo
cada una de los rincones, de las tradiciones, de los personajes, porque sabemos que tienen muchísima tradición. Y justamente para seguir contando estas maravillas de la Loma Grande, estamos con Blanquita Villacres. Blanquita, qué gusto tenerla en Yo Soy el Centro Histórico, en esta su casa. Blanquita, nos contaba usted antes de arrancar el programa cómo eran esos juegos tradicionales. Bueno, en ese tiempo era la niñez muy bonita, muy unida, porque no había el peligro, muy segura. Los papás nos dejaban jugar hasta de noche. Yo especialmente, yo jugaba a los botones, a las bolas, a la tabla, así, al sin que te roce. Bueno, hacíamos de todo. Era en Atola. Pero cuando yo vine acá a La Loma, yo ya era casada, con mis hijas, todo. En La Loma tengo muchas cosas lindas, que vivo ya 34 años, centro cultural que siempre nos han dado los conciertos con Pambil, que era antes, instrumentos andinos. Sí, pues tanta maravilla. De el chocolate que se le dice, que son un trío. Y así, especialmente que siempre ha habido ahí los estudiantes, los niños infantil, juvenil, que mi hijo también empezó en el infantil, llegó al juvenil, pero qué pena porque él estuvo hasta los 21 años, pero ya no les tienen más porque tenían que prepararse, una voz hermosa para las músicas sacras, lindísimo todo, bueno, ahí tenemos lindo, nos invitan a los conciertos, todo ahí. En el barrio tenemos maravillas que hemos tenido, ahí hacen recorridos de historias, todo por ejemplo, en donde es el centro cultural, era la Clínica Pastel. Blanquita, cuéntenos justamente, eso no sabíamos sobre los recorridos, ¿cómo nos podemos apuntar? Porque yo estoy segura de que aquí quienes se unen a Yo Soy el Centro Histórico ya se quedaron picados ahí para ir este fin de semana o quizá en los próximos días a la Loma Grande. Usted tiene que ponerse en contacto con Dianita Loro. Antes era Marco Rubio, qué pena que acabó de fallecer, la esposa de Marquito, que está al frente. Yo soy del colectivo, pertenezco al colectivo de la Loma Grande y así hacen ellos los recorridos. Yo no acompaño ya ahora esos recorridos, pero yo espero en la casa del colectivo. Pero a través les contactan algún número telefónico, sí, a través de redes sociales. Sí, se le contacta a Diana Lora ahí, sino que qué pena que no traje yo mi celular porque ahí tengo, yo no me sé de memoria, pero yo le voy a decir a Dianita que se ponga en contacto con usted, porque así ya le digo recorridos, que de la Virgen del Tomate, de la Casa de la Virgen, de la chica hermosa de la Virgen del Rosario, que hace la chica del Rosario, hacen personajes representando a esas personas. Ya le vamos a dejar una tarea a Dianita porque vamos a tener como cada semana los videos en TikTok, en nuestra plataforma de TikTok, de acá, de nuestras invitadas. Entonces ahí nos pone un mensajito para que las personas sepan cómo unirse a estos recorridos. Y de paso, bueno, esto sí hacer un paréntesis para enviar un fuerte abrazo porque usted justamente mencionaba a uno de los dirigentes emblemáticos de la Loma Grande que lastimosamente falleció hace poquitos días. Sí, sábado va a ser 15 días, este sábado. No, viernes falleció. Sí, o sea, mañana 15 días. Y bueno, como decíamos y siempre recalcamos aquí en Yo Soy el Centro Histórico, pues el patrimonio lo hace justamente la gente que lucha, que se pone la camiseta para justamente difundir una la historia. Muy activa, le gustaba mucho todo esto de lo cultural, hacer los recorridos, todo que hacen, siempre se inscriben. Hay la cafetería La Esencia, que es de Dianita, ahí le sirven, usted puede ir a servirse un café desde el día miércoles, que hacen los tamales, el tamal de dulce, las empanadas de morocho, todo eso. Y justamente qué mejor que recordar a uno de los dirigentes emblemáticos, a uno de los personajes emblemáticos de este barrio, con estas tradiciones, sí, con estas tradiciones, no dejando que esta historia se muera,
seguir con la difusión de este patrimonio que es uno de los rincones de la capital. Así es. Y justamente para no dejar morir esas tradiciones, usted mencionaba algunas de las huecas. Cuéntenos algunas de las huecas que no pueden faltar cuando uno visita la Loma Grande. Claro, por eso le decía, antes era ahí en donde es el Centro Cultural, la Clínica Pasteur, que tienen su personaje, que hacen el personaje del médico. Algunas de las huecas del sabor, de mi Blanquita, sabores de cuéntenos. Dianita, en la Casa de la Beata, que hay artesanías de Abel Gallegos, que es a la entrada del Arco de Santo Domingo, que ahí hay de todo, de cafés, de todo, ahí tienen la lista, todo de Abel Gallegos. Es una cafetería muy linda, de familia. Hace años era ahí una marmolería, cuando vivía su padre, pero de ahí quedó sus herederos que le hicieron cafetería y artesanías hechas, pintadas por Abel, hermosuras que ustedes pueden ir a visitar, tomarse su café, de lo que ustedes deseen ahí. ¡Qué bello! Les comentábamos hace un ratito que estuvimos la semana anterior por San Marcos y ahí nos decían que entre los platillos tradicionales están las tortillas Las con tortillas hornado, de la tía. el caldo de patas y el caldo de gallina. En el caso de la Loma, ¿cuál es así el plato insigne? Ahorita le diré que los domingos hay el caldo de patas que hace una señora en Rocafuerte. Caldo de patas, las empanadas de morocho, hace el menudo, la morcilla, todos los domingos. Ya se nos Todos está los yendo domingos. aquí Se nos la va baba. abriendo el apetito. Hace secos de chivo, todo la señora, ¿Y atiende cuándo decía? los domingos. Los domingos, ya saben. Desde los días sábados hace el morocho, Morocho También, sin con sal. ¿O? empanadas. con empanadas también, sí. Me sale. acordé pues del morocho sin sal para... Para tu mi querido, marido. para mi querido con leche. Qué rico, qué Mi rico. querida Ani, quiero aprovechar para hacerle una pregunta, Sí. o mejor dicho, leerle una pregunta de un amigo internauta que dice, ¿cuál era el juego más conocido por cada uno de ustedes? Para mí, la rayuela, saltar soga y bueno, muchos juegos más, que los huevos de gato, ¿Cuáles eran esos? que se hacía así como churo ¿Ya? y se iba haciendo huequito y se jugaba uno con bola. Pero no eran las bolas. Pero con bola. También hace años que era la tradicional los cocos. ¿Ya? ¿Y cómo jugaba usted? Los Bueno, cocos con el rulimán grande, en bomba se ponían los cocos. Que yo me acuerdo en Atola teníamos el estadio de la Atola y ahí jugábamos el grupo que éramos de grandes amigos. Ahora ya ni se ve eso de los cocos. En el Ejido, no se olviden, también es tradicional, Sí. para que tengan la referencia, pero también en la Loma hay personajes ahí, sí, capos muy buenos. de los cocos. Ya le digo, hay algunos personajes que se presentan. Hay la del personaje del que da marido de San Antonio, creo que es el que da el marido, hace el personaje, No, muchas gracias. le hace el personaje Esperancita Cañar, hija de un cantante, su papá. Y así es del grupo del colectivo. Porque ¿Sabe es qué nos estamos, mi Pati sabe, y Blanquita, ¿saben qué nos estamos olvidando? ¿qué cosa? Porque muchas personas conocerán ya la Loma y habrán ido de pasadita, pero ¿cómo llegamos a la Loma? Cuéntenles. A la entrada usted se dirige a la plazoleta de Santo Domingo, hace el arco de Santo Domingo y hasta el final, que es la Mama Cuchara. Y si sabe por qué Derecho, se llama derecho. Mama Cuchara? Mama Antes de Cuchara que- se llama es porque es en forma de cuchara. Ya. Usted entre el arco de Santo Domingo es recto Ujú. y al final es redondo. Así es. Entonces es una cuchara, por eso le llaman Mama Cuchara. ¿Y el mama por qué? Porque es la cuchara la Cuchara más grande. grande, la más grande. La mama de las cucharas. Ah, Sí, pues. por eso le dicen mama cuchara, porque es una cuchara. Pues, por ejemplo, yo tengo una cuchara de palo que es súper grande. También. Sí, en A mi mí me casa. prestaron una cuchara Y más ya grande rompió. que yo. Y ya rompió seguro. Sí, nosotros ahí, por ejemplo, hacemos, más que todo el colectivo trabaja mucho en el barrio. Muchas presentaciones, que los juegos, gracias a Dios todo este tiempo en el municipio nos dieron hasta las bandas, de todo ahí en el año que pasó.
Blanquita, y también usted nos conversaba, y bueno, en La Loma y en otros barrios de Quito se sumaron hace algún tiempito a una propuesta que creo que ya no está vigente, pero bueno, ahí usted nos sabrá contar, de un diario comunitario. Ese es el Chulla. Ya. Pero nos va con... Yo estoy aquí dando Pero el abrebocas. Pero ahí nomás. era que me pregunten el Chulla, es ahí, yo en eso del Chulla yo no sé. Ah, la bachita ha sido la dura del Chulla. Ella es la del Chulla, integrante del Chulla y fundadora del Chulla. Pero para que quienes no saben, pues era una propuesta, era o es, porque eso sí no tengo el datito Nos actualizado. van a volver a dar en esta reunión que tuvimos de gestión. Supo decir Panchito Francisco, dijo Francisco que van a dar, creo que desde septiembre. Ya sale, dijo el Chulla. Ya, y para quienes no saben, mi Pati, ¿qué es el Chulla? ¿Qué es el Es un Chulla? periódico que usted, todas las directivas de los barrios, los programas que hace, todo, usted va y manda fotos, todo al Chulla, y el Chulla le sacan ahí. Sin todo pagar eso, nada. Sin pagar un solo centavo. Ya, ve. Ve Está de ahí todos los promocionarnos, hay que programas, los aprovechar. barrios de La Loma, San Marcos, San Sebastián, San Roque, de todo, le sale ahí. Qué interesante. O sea, son vecinos colegas de la Pati y de su servidora. Sí, entonces eso es bonito. Y antes salía cada mes. Cada 3 meses salía el Chulla. Pero qué pena que quitaron, pero ahora sí prometió el administrador que se iba a volver a dar. Y supieron decir que desde septiembre posiblemente ya sale. Pero no se preocupe, Blanquita, porque si no se da, aquí estamos Exacto. nosotros y este Y espacio es está para mejor justamente... que periódico el Chulla, porque ustedes informan de todo. Ah, sí. No, Y es digamos algo que muy somos bonito. plataformas colegas, entonces Sí, qué algo- lindo, qué lindo. Algo que toda la gente se va a enterar de muchas cosas que tal vez no saben cómo llegar. Ahora, a lo menos que todos llegan en el troles, quedan en Santo Domingo. O si llegan en el metro subterráneo, en San Francisco. Y todo bajan. Si bajan la Rocafuerte, toda la Rocafuerte siguen hasta la Mamacuchara. Tiene que decir siga derecho, derecho, como Hasta dicen en la el fondo. hasta el fondo. Pero de ahí, de cualquiera de las calles, la Rocafuerte, la Bolívar, la Sucre, cualquiera de esas. Eso es chévere del centro histórico, que por donde sea llega, todos los caminos A llevan todos al los centro sectores. histórico. Nacionales y extranjeros. A lo porque menos están hace años preguntando. que era bonito que cuando antes de que haya el trole no ve que eran los buses, la pileta en el medio, Ujú. que a las chicas de mis hijas estaban en el Simón Bolívar, venían del colegio y les metían en la pileta ahí en Santo Domingo. Y con ese guapo uniforme que era del Simón Faldita Bolívar. blanca. Imagínense. Porque era bonito y Es ahí era la todavía. parada Es, y era para la parada ahí con su visera de todos los buses que venían del sur al norte. Qué lindo seguir conociendo estas historias y justamente para eso está creado Yo Soy el Centro Así Histórico, mi es. Pati. ¿Cómo Sí. se contactan con nosotros? Así es, usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestra plataforma en redes sociales, en Facebook, YouTube y también en TikTok, donde usted cada viernes a partir de las 9:30 de la mañana puede ver nuestros programas. Y este viernes no se lo pierda, estamos aquí con mujeres espectaculares, con quienes hemos conocido un poquito más de lo que es el centro histórico. Claro, Sí, yo les agradezco exactamente. porque es un bonito programa cuánta gente se va a enterar que tal vez no lo conoce. Nos faltó el morocho nomás de este El- viernes, Blanquita, el nos morocho, olvidamos del bebé. morocho. Porque ya le digo, hacen todo y estamos cerca a la ronda, todo. Sí, Blanquita, y qué bueno también poder compartirles aprovechando, ¿no? Que Sí. este es el espacio, que escríbanos, estamos en Ujú. YouTube, en TikTok, estamos en Facebook también, escríbanos para poder visitarles en los barrios, para también compartir aquí con nuevos invitados e Claro. invitadas también, para nosotros siempre es un gusto, mi Sí, Pati, eso cada digo, viernes. aquí. Vayan, Así entren, es. empezando por la cafetería La Beata, se llama La Beata. Ya de aquí nos vamos, Y con la de Pati ahí cada a la viernes. esencia. Más antes es el morocho que venden y el domingo ahí hacen la gente en carros, vienen del norte a comprar ahí las empanadas, el menudo, el morocho, todo. Toque Rico, temprano. gastronomía. Sí, y a veces a la 1 de la tarde ya no hay. A madrugar. Entonces nos toque rapidito, porque recuerden que aquí empezamos a las 9:30, ya vamos con las justas, Así Casi es. al final al cocolón del morocho. al raspado. Todo Qué lindo, eso qué es muy lindo. bonito, ya les digo. Y muchas gracias porque es algo interesante este programa.
Algo, que es, algo interesante. no, Más o bien menos. interesante, es muy interesante que cuánta gente se va a enterar de tantas cosas, que es lo Así más es. raro, menos especialmente una compañera que habló tan lindo. Así Nuestra es, así es. bachita, nuestra bachita. Mi La Pati, Bachita también. Nos vamos y despidiendo. ustedes también. Así es, muchas Y gracias. yo les agradezco mucho que me hayan invitado a este programa, que me invitó Bachita. no, Así usted, es. siempre bienvenidas. Así es. Esta siempre, es su siempre. casa. Eso sí, Sí. no nos vamos a cansar de repetir. Y bueno, nos vamos despidiendo porque lastimosamente el tiempo es ingrato y la Pati y yo nos vamos de largo siempre, pero bueno, nos vamos ya Hay que cerrando. festejar el Día de la Mujer. Claro. Hay que conmemorar las luchas Bueno, de conmemorar, de pero las vamos mujeres. a festejar yéndonos a probar la gastronomía ya. Eso, El vayan, morocho, vayan. ya me quedé picada Sí, del vayan, morocho. vayan. Bueno, Algún rato yo les voy a invitar, les voy a traer unos pristiños, pero pristiños. ya, muy bien, con esto Miani nos vamos despidiendo. El próximo viernes volvemos con mucho más aquí en Yo Soy el Centro Histórico a partir de las 9:30. Desearles a todos que tengan un lindo fin de semana. Un lindo fin de semana, agradecer a Ariel y a David en controles que nos ayudan, nos acolitan todas las semanas y bueno, les esperamos el próximo viernes para seguir compartiendo. Y muchas gracias. Muchas gracias también. Chao, chao. Chao.